desarrollar la estrategia de marketing de quienes nos contratan, ¿sí? Es por eso que me gustaría profundizar un poquito acerca de estos conceptos, ¿sí? Que hoy en día son tan frecuentes y que todo el mundo los dice, pero que muchas veces no sabemos del todo con total certeza a qué nos referimos cuando los mencionamos. Es el caso del marketing y el marketing estratégico. Arranquemos con el marketing. Bueno, si deberíamos conceptualizar el concepto de marketing de alguna forma, a mí me gustaría hacerlo de la siguiente. Podemos definir el marketing como el conjunto de actividades que realiza una empresa por sí misma o a través de otra empresa para entregar y comunicar valor, ¿sí? Valor es un término que también está muy de moda últimamente. Todo el mundo nombra la palabra valor. De hecho, si nos ponemos a contar cuántas veces se nombró esta palabra en estas exposiciones, seguramente son varias. Y bueno, seguramente son varias. Y muchas veces hablamos de valor sin saber con total certeza a qué nos referimos. Sin lugar a dudas, la palabra valor se refiere a la capacidad que tiene un producto para generar beneficios para quien lo utiliza o para quien lo compra. Sin lugar a dudas, eso es el concepto de valor. Por ejemplo, si lo pasamos a un ejemplo práctico, ¿cuáles son los elementos de valor de un celular? Por decirlo de alguna forma. Son permitir satisfacer las necesidades de comunicación de quien lo utiliza, estar al contacto todo el tiempo, comunicarse y también dar ciertos estatus a quien lo posee, ¿sí? Es decir, que valor se puede transformar, se puede traducir como beneficios, ¿sí? Bueno, y me pareció bastante importante decir a qué nos referimos cuando hablamos de valor, porque ya que es un término que lo usamos todo el tiempo, para que se entienda a qué nos referimos cuando lo mencionamos. Entonces el marketing se ocupa de comunicar y entregar valor. Entregar valor entonces se puede definir como comercializar productos que proporcionen beneficios a quienes lo utilizan o a quienes lo compran. Muchas veces el marketing no solo se enfoca en desarrollar nuevos productos Cada tanto mira la cámara para agregar valor, sino que también muchas veces las empresas lo que hacen es agregar valor a los productos existentes, justamente para poder diferenciarse de la competencia en un contexto competitivo que va incrementando día a día. Así que yo acá les preparé un ejemplo donde podemos ver un caso de agregado de valor, que es el de Magistral. Magistral arrancó promoviendo un solo elemento de valor, que era el hecho de que el producto permitía remover con mayor facilidad la suciedad de la vajilla, ¿sí? Los directores de la compañía se dieron cuenta de que su privilegiada posición competitiva en el mercado se veía amenazada por el ingreso de nuevos competidores. Entonces lo que hicieron los tipos dijeron, bueno, a ver, tenemos una buena posición en el mercado que deseamos conservarla, pero el ingreso de nuevos competidores está justamente poniendo en riesgo esta posición. Entonces lo que dijeron es, bueno, vamos a añadir un nuevo elemento de valor a nuestro producto para diferenciarnos de la competencia, ¿sí? Bueno, esta estrategia dio muchos resultados hasta que los nuevos competidores y los que en ese momento ya están en el mercado tomaron este elemento de valor, se apropiaron de él. Entonces generó la necesidad de que añadan un nuevo elemento de valor, como es el de protección y mercado de marcas. Hoy en día Magistral comunica y proporciona estos tres elementos de valor para quienes utilizan los productos de la marca. Así que es un ejemplo de cómo las marcas recurren al marketing como herramienta para agregar valor con la intención de diferenciarse de la competencia. Excelente. Bueno, el marketing pone especial atención y mucho énfasis en la persecución de la fidelidad o la lealtad, que es básicamente esto de satisfacer al cliente, deleitarlo para que vuelva a comprarnos y vuelva a confiar en nosotros. Y es muy importante la recompra, incluso más que la compra, porque sabemos que es mucho más sencillo y más económico mantener un cliente actual que captar uno nuevo. Por eso que el marketing pone especial atención en lo que es la persecución de la fidelidad o de la lealtad del cliente. ¿Qué es el marketing estratégico? Bueno, el marketing estratégico también es un tema o es un concepto que se utiliza a menudo y me gustaría profundizar un poquito acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de marketing estratégico. Básicamente es la conjunción de dos grandes actividades, como es la evaluación / selección del mercado meta y la gerencia de marketing. Vamos a explicar un poquito la primera actividad que engloba al marketing estratégico, que es la de selección del mercado meta. Para seleccionar un mercado meta hay que evaluar un conjunto de segmentos, compararlos para después poder determinar con menor probabilidad de error cuál es el más apropiado para el producto que nosotros queremos colocar. Para analizar y comparar los distintos segmentos que potencialmente podríamos elegir como segmento meta, hay un análisis que se denomina el análisis de las 7 O, en el cual plantea que primero debemos determinar quiénes son los ocupantes del segmento, es decir, cuáles son las características demográficas y psicográficas del segmento evaluado.
Es decir, el sexo, la edad, la clase social, el nivel de estudio. También en cuanto a las características psicográficas, cuáles son sus características en cuanto a la personalidad y su estilo de vida, ¿por qué no? Este análisis plantea también analizar los objetos, es decir, plantea determinar cuáles son las categorías de producto que el segmento evaluado está consumiendo justamente para satisfacer la necesidad que el producto que nosotros queremos colocar satisface. Es decir, si nosotros queremos vender, no sé, aguas, ¿sí? ¿Cuáles son los productos que los miembros del segmento evaluado consumen para satisfacer la necesidad del centro, por ejemplo? Después, la tercera a evaluar es la de objetivos. ¿Cuáles son las razones, ¿sí?, que hacen que impulsan al miembro del segmento evaluado a adquirir los objetos anteriormente mencionados? Razones primarias, secundarias, funcionales, superfuncionales, todas las razones que mueven al cliente a adquirir los objetos. Con respecto a las ocasiones, se refiere a las ocasiones de compra, en qué momento del mes, del año, incluso del día, los consumidores compran y utilizan el producto para satisfacer su necesidad. Con respecto a los outlets, lo que se determina básicamente es cuáles son los puntos de venta en los cuales los miembros del segmento evaluado desean, o al menos esperarían, encontrar los objetos anteriormente descritos. La sexta O es la de organización, que en mi opinión es la más importante a la hora de evaluar un segmento, que se refiere al grado de apertura o de permeabilidad que tiene los miembros del segmento con respecto a las innovaciones dentro de los productos actuales o al ingreso de nuevos productos dentro de la categoría. Y bueno, después en la última O es la de oposición, en donde lo que debemos analizar básicamente es cuáles son aquellas marcas que actualmente están sirviendo a los miembros del segmento evaluado, en este caso. Es un poco un análisis que hay que hacer para cada uno de los segmentos evaluados para después poder determinar cuál es el que tiene las características, por decirlo de alguna forma, más propicias para el producto que nosotros queremos colocar. Una vez analizado cada los distintos segmentos y seleccionado uno de ellos, vamos a pasar a la siguiente actividad, que es la de gerencia de marketing. Bueno, esta actividad consiste básicamente en desarrollar un mix de marketing propicio o adecuado para el segmento meta elegido. Es decir, se debe desarrollar una estrategia de producto, una de precio, una de plaza y una de promoción. Con respecto al producto, bueno, básicamente hay que desarrollar o terminar de delinear algunas características físicas del producto, como por ejemplo el formato, el tamaño, la duración, la presentación y otros aspectos para terminar de adaptarlo al segmento meta elegido. Con respecto al precio, bueno, ¿a qué precio vamos a tenemos el producto? ¿A qué precio lo vamos a vender? ¿Qué condiciones de financiación le vamos a ofrecer al cliente? Muchas veces un precio puede ser o no bueno, puede funcionar o no, dependiendo de las condiciones de financiación que lo acompañan. Es muy importante tener en cuenta esto. Con respecto a la plaza, hay que determinar en qué puntos de venta vamos a colocar al producto para acercarnos a los clientes. Y con respecto a la promoción, lo que debemos hacer es desarrollar una estrategia integral de comunicación, tanto detallando lo que son las acciones promocionales como las acciones publicitarias. ¿Para qué? Bueno, para dar a conocer el producto y justamente estimular esta primera compra, que es la desencadenante de las compras sucesivas. Bueno, decimos que en NoFront tenemos un enfoque de marketing estratégico porque por un lado lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes, a quienes nos contratan, a elegir un segmento meta, y luego lo que hacemos es asistirlos en el diseño de su estrategia de marketing. Desarrollamos una estrategia de precio, ayudamos a definir el precio, los puntos de venta y las acciones de comunicación en general. Es por eso que decimos que tenemos un enfoque de marketing estratégico. Dale más. Bueno, resumiendo un poco, acortando un poco los temas, ahora me gustaría hablarles un poco de la importancia del comercio exterior. Nosotros somos una consultora empresarial que estimula a las empresas de nuestra región justamente a que se embarquen por primera vez en lo que es esto del comercio internacional. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hay tres grandes ventajas del comercio internacional, que son, primero, el hecho de que quienes nos contratan y quienes expanden sus fronteras lo que hacen es aumentar la superficie de absorción de los productos, aumenta su plaza. Y bueno, esto, gracias a las economías de escala, permite reducir los costos. Y por ejemplo, vamos al gráfico de costos que nos enseñaron en economía. Sabemos que los costos variables disminuyen a medida que aumenta la producción. Entonces yo vendo 1000 en el mercado local y me exteriorizo a China, voy a vender más unidades. Si vendo más unidades, voy a tener costos variables medios más bajos.
Entonces esto ayuda por un lado a incrementar las ventas, pero por otro lado a mejorar la rentabilidad en cuanto a la reducción de costos. Otra ventaja importante del comercio internacional es el hecho de que el hecho de exteriorizarnos, ¿sí?, con nuestras mercaderías nos permite básicamente aprovechar tendencias de consumo que capaz que localmente están adormecidas. Si vendo un producto que en el mercado local está pasado de moda, puedo aprovechar otro mercado en donde este mismo producto esté en auge o esté más de moda, ¿sí? Se pueden aprovechar tendencias de consumo que localmente están adormecidas y que en otros lugares están de moda, ¿por qué no? Bien, sí. Bueno, son tres grandes ventajas del comercio exterior que, bueno, uno las dice, suenan lindas, pero la realidad es que plantea muchos desafíos el hecho y muchas cosas a tener en cuenta. No es tan fácil meterse en lo que es el comercio exterior, pero para eso estamos nosotros, para asistir a las empresas que quieran internacionalizarse y básicamente hacemos todos los análisis, las evaluaciones necesarias como para reducir la probabilidad de error. Bueno, básicamente eso también hay que tener en cuenta mucho lo que son el rol de la cultura y las perspectivas geográficas. Santi le va a contar un poquito de las perspectivas culturales y yo de las perspectivas geográficas. Si le das uno más, otro más. Ahí está, las perspectivas geográficas. Son algunos aspectos relacionados con la geografía de un lugar que básicamente impactan en las actividades comerciales de un lugar con el resto. Estas perspectivas geográficas se resumen en ubicación, lugar, interacción, movimiento y región. Fíjense que es la apertura de lo que Jim Marquardt llama como distancias geográficas, y que se repiten los temas. Con respecto a la ubicación, bueno, cuando hablamos de ubicación, ¿de qué hablamos? De la posición física relativa de un lugar determinado, por ejemplo, cerca de qué está, entre qué paralelo y qué meridiano está, al norte de qué lugar está, es la posición relativa física de un lugar. Esto impacta mucho en lo que es las actividades comerciales del lugar. Yo no sé si Estados Unidos estaría en otro lugar geográfico, tendría el mismo éxito que tiene hoy en día. Con respecto al lugar, nos referimos tanto a lo que son las características naturales de un lugar como las características humanas. Cuando hablo de características naturales me refiero a lo que es el clima, la hidrografía, la geografía, el relieve y demás cuestiones que se dan naturalmente en un lugar. Cuando hablo de características humanas, que también está integrado dentro del lugar, me refiero a las aptitudes y habilidades que tienen la población del lugar analizado. Interacción es justamente la conjunción de la ubicación y lugar, es decir, la combinación entre las características naturales, humanas y la posición física del lugar. Esto también, esta combinación muy importante a la hora de analizar la viabilidad de un proyecto porque influyen fuertemente en lo que es la posibilidad de ingresar o no a un territorio. Cuando hablamos de movimiento, me refiero básicamente a las obras de infraestructura que están presentes en un lugar determinado que tienden a facilitar, la mayoría de las veces, el movimiento de personas y de productos de un lugar a otro. Cuando hablamos de región, bueno, este tema ya lo que explicó Agus y Juanca, son los bloques económicos que integran un conjunto de países o regiones en las cuales las mismas están inmersas en un marco regulatorio particular que tienden a facilitar las políticas comerciales y los intercambios entre los países miembros. Así que bueno, me gustaría ejemplificar o ilustrar un poquito el impacto de estas... Después me dicen variopinto, me gustaría ilustrar. Escuchá esta palabra. Ilustrar el impacto de estas perspectivas geográficas en el comercio de algunos países determinados. Entonces para eso los voy a hacer participar recorriendo un par de tarjetas. Necesito 5 participantes. A Ofer, te doy una. No busqué mucho más alguno online. Citen de las otras aulas. Y bueno, me queda una. Bueno, vamos a ver primero, bueno, primero que lean un poco la tarjeta si me ayudan a mí un poco. Y bueno, la idea de esto es ver cómo impacta cada una de estas variables en el comercio de los países que a ustedes les tocaron. Entonces, bueno, si vamos al impacto de la ubicación, le voy a preguntar a quién de ustedes les tocó Panamá, por ejemplo. Tocó Panamá. ¿Qué dice la tarjeta de Panamá? Dice, las empresas de Panamá importan café, mermeladas, hortalizas y pantallas planas, entre otras cosas. Bueno, a ver, España tenés negocio, Sí. Mira. A ver, ¿a quién le tocó un país exportador de esos productos? De pantallas planas, café. México, muchas empresas de México exportan café,
mermeladas, hortalizas y pantallas planas. Bueno, entre otras entonces, cosas. claramente, tanto México como Panamá podrían ser, y de hecho son dos grandes socios comerciales en lo que es el comercio de estos productos. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto de ubicación? Panamá está ubicado en un lugar donde, en el medio de una ruta comercial que pasa por el canal de Panamá. Entonces, esto facilita mucho el contacto comercial entre ambos países porque los panameños importan de forma sencilla, a bajo costo y en forma muy rápida. Entonces, es un ejemplo de cómo la ubicación en este caso de Panamá facilita el intercambio comercial. Bueno, vamos a ver ahora cómo impacta la variable lugar, específicamente las condiciones climáticas. ¿A quién le tocó Taiwán? Acá estamos. ¿Qué dice Argentina? Principal exportador mundial de indumentaria, ya que muchas empresas de este sector tienen sus fábricas en este país. Perfecto. Es cierto, muchas veces las empresas de indumentaria, principalmente las de capitales norteamericanas, lo que hacen es instalar sus fábricas en Taiwán justamente porque se atraen por las condiciones laborales que son muy de bajo costo en Taiwán. Entonces las empresas ponen sus fábricas en Taiwán y fabrican los productos y una vez el producto terminado lo exportan a todo el mundo. Taiwán exporta indumentaria principalmente tanto lo que es de invierno como lo de verano. Para ver un poquito el impacto del clima, ¿imaginan ustedes qué porcentaje de la producción total de la ropa de invierno pueden colocar en América Central y el Caribe? Sabemos que es una región con el clima muy caluroso y bueno, la realidad es que solamente puede colocar el 1% de su producción de ropa de invierno en esa zona justamente por el calor. Es un claro ejemplo de cómo el clima condiciona la actividad económica del lugar. Bueno, movimiento. ¿A quién le tocó Argentina? Bueno, ¿qué dice la tarjeta del primer renglón, creo? Dice que muchas empresas argentinas importan productos agroquímicos, importa autos para satisfacer la demanda interna. Bueno, ¿y a quién le tocó un país que exporta productos agroquímicos? A mí, Brasil. Perfecto. Dicen Entonces, que es uno de los principales. Es uno de los principales exportadores de agroquímicos. Entonces, Brasil y Argentina podrían ser, y de hecho son, dos socios comerciales importantes en lo que es el comercio de agroquímicos. Bueno, ¿cómo impacta esto del movimiento, esto de la infraestructura? Las empresas de la zona sur de la región pampeana tienen cerca un puerto que es el puerto de Bahía Blanca, entonces pueden importar agroquímicos de Brasil a bajo costo y en forma sencilla. ¿Por qué? Porque pueden utilizar las instalaciones del puerto, que es uno de los puertos más importantes que tenemos en nuestro país. Entonces vemos cómo en este caso la infraestructura de Bahía Blanca facilita la relación comercial de ambos, de ambos países. Y con respecto a la región, bueno, es un poco lo que veníamos hablando antes, el impacto de los bloques económicos en las políticas comerciales. El segundo renglón decía algo de... Importa autos para satisfacer Importa la autos. A vos, Vale, te tocó que Brasil también es un gran exportador de autos y podemos ver cómo ambos países, tanto Argentina como Brasil, forman parte del Mercosur. Entonces, como ambos forman parte del Mercosur, ambos están condicionados por políticas comerciales que le dan mayor fluidez al intercambio comercial entre ambos países y facilita entonces lo que es el intercambio entre ambos países. Y bueno, es un ejemplo de cómo impacta en este caso la barrera de la región positivamente las relaciones comerciales en los países. Así que bueno, esto es un poco para la palabra de Gustavo Offer, ilustrar el impacto de las barreras geográficas en el comercio internacional. Y bueno, ahora les dejo con Juan para que continúe un poco con lo que es la presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar un poco de dimensiones históricas. Bueno, el tema, ¿para qué sirve saber un poco de las dimensiones históricas que pasaron? El tema es que en el comercio exterior los ciclos se suelen repetir. Uno de los principales del comercio internacional fue el Imperio Romano. El Imperio Romano era un imperio muy fuerte, el cual sus aliados, que eran los pueblos cercanos al Imperio de Roma, se aliaban a Roma porque las rutas eran más seguras, lo que hacía abarataba los costos de traslado de los fletes. Entonces por eso los pueblos y las ciudades cercanas se unían al Imperio Romano para hacer su actividad económica, que es un poco lo que pasa hoy con el Mercosur y las organizaciones internacionales, que se unen para abaratar costos, o sea, para liberación de productos, baja de aranceles, beneficios a nivel impositivo o barreras arancelarias. ¿Qué hacía el imperio para el comercio? Tenía una moneda única y existía la paz romana, que era la libre circulación, una moneda única. Podemos hacer un paralelo con
con lo que es la Unión Europea. La Unión Europea tiene una única moneda. Vos le vendés a España, le vendés a Alemania, pagás con la misma moneda. Eso favorece las complicaciones con el tipo de cambio, que también es uno de los problemas que tenemos que ver, y también la balanza de pagos, ya que no tenemos diferencia entre importaciones y exportaciones, que no es un tema menor para nada, al contrario. La balanza de pagos es fundamental en el comercio exterior, porque puede traer problemas en las importaciones y las exportaciones, en la fuga de capitales, si no hay que pagarlo con deuda, moneda exterior, que puede traer sus problemas, también a pelear también por la tasa, y si no con activos que ya hemos acumulado anteriormente. Entonces lo que estamos haciendo fue una fuga de capital, y a largo plazo es insostenible. Eso es un tema importante que tenemos que ver. ¿Por qué los pueblos se unieron al Imperio Romano? Ya lo vimos, por beneficios en la baja de costos. ¿Y por qué se fueron? Porque perdieron los beneficios. Que es, volviendo a la realidad, es lo mismo que pasa con Inglaterra. ¿Por qué se fueron? Porque ellos piensan, desde su punto de vista, que no tienen una ventaja competitiva estando ahora en la Unión Europea. Entonces, aunque parezca raro hablar del Imperio Romano, como que a qué viene en este momento, se repite la historia. Si hacemos un paralelismo muy parecido, cuando las rutas romanas eran atacadas por los bárbaros, perdían efectividad. Otro ejemplo que vamos a hacer ahora es con, por ejemplo, en Somalia, que está la piratería. Eso aumenta los costos. Entonces, todos los países que intervienen en esa zona y que comercian en esa zona tratan de protegerla de la piratería, porque eso aumenta los costos y no tiene que dar toda la vuelta y genera un impacto muy fuerte en los costos. Bueno, las exportaciones y las exportaciones. Los países están alejados al Imperio Romano, le mataban especies y también sus ventajas competitivas, los productos con los que ellos eran fuertes. ¿Pasar siguiente? Bueno, estos son algunas organizaciones internacionales. Más allá de comentarlo, que ahora lo vamos a contar uno por otro, lo que tenemos que entender que son como una ventaja competitiva para un mercado y son una barrera de negocio. Eso es lo más importante. Bien. Porque depende de dónde estés parado y depende a quién le vendes, es una ventaja o una barrera competitiva. Y qué producto sea, qué país sos, qué producto vendés y a quién vas. Eso es lo más importante. Bueno, después podemos hacer unas menciones de cómo se fundaron. Hay otro dato interesante que hace esa la paz mundial, es que la mayoría de estos organismos, por lo menos los primeros tres, nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Porque la Organización Mundial nació con la GATT, El GATT, Acuerdo General de Aranceles y Comercios. Claro, que una tuvo dos medidas muy grandes que después se fueron modificando. La nación más favorable, que dice que todos estamos en igualdad de condiciones. O sea, si Brasil le quiere vender a China, es lo mismo que le quiera vender Argentina a China. Tiene el mismo tratado. Y lo mismo tiene el mismo tratado con los países dentro de la nación. Sí. Bueno, y tuvo otra medida que fue muy exitosa, la liberación de 500.000 productos, de 50.000 productos, que eran 2/3 del mercado total. Pero bueno, después se fue modificando. Uno de los problemas que tuvo el GATT es que no estaba regulado, ni la industria agrícola ni la industria de servicios, la cual la Organización Mundial la retoma, por no decir un principio, aunque sea en forma escasa, pero la aborda. Y el GATT, para darle un cierre al GATT, terminó en 1995 juntándose con la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Mundial de Comercio. Bueno, su objetivo es establecer pautas para el comercio justo y arbitraje en situaciones de conflicto, cuando hay conflicto. Bueno, y estas organizaciones, una de las fallas que tienen es que tienden a vulnerar la soberanía de los países, ya que los restringen y los confrontan uno con otro, cuando tienen un conflicto. Eso no está bien visto y genera rechazo. Y muchos países ya se sienten como si, bueno, escúchame, yo soy soberano, no sos vos. Entonces tienen tendencia a irse. El Banco Mundial, que también es conocido como Banco Mundial de Desarrollo, nació también después de la Segunda Guerra Mundial, en el 44, que su objetivo en un principio era restablecer a los países después de la guerra, que fue muy exitoso, y después hizo muchas inversiones en desarrollo, muy fuerte entre el año 70 y 80. Bueno, ¿y qué pasó con eso? Tuvieron problemas porque los gobiernos corruptos se llevaban las utilidades de las inversiones que hacían, o si no generaban elefantes blancos, grandes inversiones que no tenían ningún sentido que después no se usaban. Bueno, entonces ahora están abocados en la generación de recursos humanos, haciendo fuerte hincapié en la educación y en la salud. El Fondo Monetario Internacional tiene dos focos muy importantes, y volvemos acá, el tipo de cambio y la balanza de pagos. Bueno, esas son sus grandes funciones, y una de las
de los casos más emblemáticos por los argentinos son el 2001, el 2001 y la crisis de Grecia, fueron dos casos muy importantes en los cuales intervino el Fondo Monetario y fueron los últimos casos. Que uno de los problemas que tienen, que uno de los que son rechazados, que ellos dicen, bueno, yo te ayudo a estabilizar tu tipo de cambio, tu balanza de pagos, pero tengo que aprobar tu plan económico. Eso también genera ruidos con la soberanía de los países. No está muy bien visto. Bueno, y en el caso de Grecia intervino, que fue un tema muy complicado, eso también viene a los bonos. Los bonos tienen dos tipos de ganancia. Es por apreciación en el mercado secundario, que el mercado secundario es porque se pueden cambiar uno con el otro, por eso se llama mercado secundario. El mercado primario vos haces una colocación y viene una empresa sola. El mercado secundario está abierto al mundo, cualquiera puede comprar los bonos. Y tiene una tasa muy alta, porque era un país que estaba en deuda. Entonces el Fondo Monetario intervino para que bajara la tasa. Intervino. Hoy en día la tasa está tendiendo a cero, en Estados Unidos tiende a cero o negativa. Bueno, después el Mercosur y la Unión Europea son pequeños bloques, que uno está en el Mercosur y otro en la Unión Europea, que es para favorecerse, desde mi punto de vista, a las organizaciones mundiales de comercio que favorecen a las grandes potencias y no tanto a ellos. Entonces se unen para juntar fuerzas para poder ir a los grandes mercados. La misma la Unión Europea funcionan igual. Bueno, después estos son algunos impactos que tenemos en el comercio, que es, hablándolo de los distintos puntos de vista, funciona igual. Uno, el comercio internacional genera empleo, muy fuertemente, genera ventajas competitivas y beneficios competitivos y de innovación en las empresas, visto de un lado o del otro, y también genera, no me viene a la cabeza la palabra, pero divisas, que son muy importantes, volvemos al mismo, la balanza de pagos. Es un tema que se repite mucho. Con la inversión extranjera hay muchos. Y todo esto depende de un punto de vista distinto. La restricción a las inversiones es un tema, porque vos cuando restringís las inversiones, eso genera una acción reversa. O sea, después cuando vos querés invertir también te lo restringís. Sin entrar en grandes detalles, todo funciona lo mismo visto de distintos lados. Ahora va a seguir Santiago, mi compañero. Bueno, Juan. Muy bueno, Juan. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Tontle Hassan. Yo, para concluir esta exposición, vamos a explicar el rol de la cultura. Primero vamos a empezar con qué es la cultura. Si bien hay muchas definiciones que son más de lo filosófico... ¿De qué lado te vas a parar, Santi? Porque si no, no te engancho. Ah, bueno, y bueno. ¿Te vas a quedar ahí? Ahí está bien, dale. Bueno. Si bien, vamos a ver un poco al público y un poco a la gente. Si bien hay muchas definiciones que van de lo filosófico hasta desde lo poético, nosotros para esta exposición vamos a sacar con esta definición, que es un conjunto de creencias, comportamientos, conocimientos, tradiciones, costumbres que caracterizan a un grupo social. Otra definición que es muy acotada, pero que a mí personalmente me gusta mucho, es la de Gerd Hofstede, que la cultura es la programación colectiva de la mente que distingue a los miembros de un grupo a otro. O sea, ¿en qué me diferencio yo del otro? Bien, perfecto. La cultura es importante estudiarla porque no hay fuerza mayor. Nosotros como gente de económica necesitamos conocer el comportamiento del consumidor y del target que vamos a enfocar. Y no hay fuerza mayor que la cultura que modifique, influencie el comportamiento, ¿sí? Tiene diversos elementos que la componen que vamos a verlos brevemente sin aburrir. El primero es el idioma. O sea, en el mundo más o menos se registran entre 4.000 y 5.000 idiomas, aunque parezca mentira. Algunos son idiomas que no los pueden hablar tal vez más de 1.000 personas, o sea, son tribus muy pequeñas, muy segmentadas. La verdad es que solo el 10% de los idiomas los habla el 90% del mundo más o menos, para que se den una idea. Los idiomas más hablados son el chino mandarín, el inglés, el hindú, el español y el ruso, acá tienen las cifras, ¿sí? Lo que tenemos que tener cuidado con los idiomas, nosotros como gente de marketing, es que a la hora de introducirnos a un mercado nuevo, la traducción no siempre es igual al significado. O sea, yo traduzco esa palabra y el mensaje seguramente se puede llegar a perder. A veces no, pero por ejemplo, si adelantamos al ejemplo, ¿sí? Este eslogan de Adidas que dice all in or nothing, si lo traducimos sería todo adentro, nada, y perdemos un poco de significado en el español. Por eso también es un eslogan que no pegó mucho, porque all in, lo que se refiere en la lengua inglesa, es una expresión que viene de un juego de azar que es el póker, ¿sí? Que quiere decir jugárselo todo. O sea, esto quiere decir apostar todo, dar todo de vos o nada. Entonces tenemos que tener cuidado porque lo que hay que transcribir no son las palabras, es el mensaje cuando queremos penetrar otro mercado internacional. Bueno, después vamos al lenguaje no verbal. Este es un tema muy extenso, así que lo vamos a acotar un poco para lo que nos sirve para la exposición.
Básicamente, la definición está más que clara. Es todo lo que tiene que ver con lo que no sean palabras. La forma en que me paro, los gestos que hago, tal vez qué distancia hay entre nosotros. Y hay que tener en cuenta a la hora de negociar y querer penetrar nuevos mercados, mínimamente estos 5 ítems. Uno es el tiempo. Yo cuando voy a una reunión, por ejemplo, de trabajo, ustedes vayan a una reunión de trabajo, en algunas culturas se acostumbra tal vez estar una hora charlando sobre la vida, sobre las cosas, entrar un poco más en contacto, y en otras son más directas, tal vez van más a los bifes, por decirlo de una forma. O sea, agarran y a los 5 minutos dicen, bueno, listo, ya nos presentamos, charlamos un poquito, vamos a hablar de negocios. En otras eso puede resultar ofensivo, tal vez en las que son más orientales. Es como que no te estoy conociendo, primero mostrame quién sos y yo después vamos a ver si hacemos negocios. La otra es el espacio, que un dato de color, la ciencia que estudia esto dentro del lenguaje no verbal, es la proxémica, o sea, ¿qué distancia mantengo yo con otra persona? Vos tal vez saliendo de otra cultura lo saludás así como un abrazo y medio que viste se asusta un poquito porque son más distantes. Por lo general los países fríos se saludan con la mano a distancia y acá nosotros los latinoamericanos somos más damos un beso, un abrazo. Es distinta la distancia que tomamos. Esto también habla de la comunicación. El lenguaje corporal incluye todos los gestos, la forma en que yo puedo mirar a la persona, qué posición tengo cuando estoy sentado, puedo estar relajado, tranquilo, como atacándolo. Todo esto habla mucho de la persona y a la hora de hacer negocios es clave. Después los patrones de amistad es un poco lo que habíamos hablado antes, o sea, cuánto tengo que interiorizar yo con la persona, ¿sí?, antes de proponer hacer negocios o cerrar un negocio. Y las posesiones materiales se refieren a que dentro de la cultura tenemos cosas materiales que nos representan. Esto hay que tenerlo en cuenta, primero para penetrar un mercado es clave, o sea, si queremos poner un producto que yo sé que no se va a utilizar por un tema cultural, es muy difícil, porque primero tengo que atacar la cultura, y es muy difícil atacar la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es difícil de modificar, se aprende, se transmite y se enseña, y la gente por lo general no la cambia porque es la forma correcta que tiene de hacer las cosas, y bueno, si estoy vivo hasta ahora haciendo esto, ¿por qué lo voy a cambiar? Hay que tenerlo en cuenta también en los temas de realizar un obsequio. Un error que se comete mucho, ¿sí?, es que, por ejemplo, yo voy a Nahuel, ¿no? Yo soy chino, Nahuel es argentino, y yo agarro y le doy un vino y un choripán, por ejemplo. Estoy cansado. Exactamente, queriendo darle algo que yo presupongo que es de su cultura. Y es como que yo le estoy definiendo a él lo que es, y encima puede tomar como que lo estoy estereotipizando, digamos, ¿sí? Entonces seguramente sea mejor que yo le regale algo de mi cultura y le diga, mira, Nahuel, esto es de mi cultura, es esto, está hace miles de años, esto es un poco de lo que yo soy. O sea, te estás exteriorizando con la otra persona. Vamos a seguir, la religión. Bueno, este es un tema muy amplio. La religión, en realidad, hay que aceptarla siempre que estamos con otro tipo de cliente, con una cultura distinta. La religión no se discute, o sea, esa frase de que la religión no se discute es cierta. La religión se acepta, ¿sí?, se respeta lo que piensa el otro. Básicamente hay religiones que son que tienen más adeptos en el mundo, pero todas tienen algo en común, que es la razón de ser, y todas creen que existe un poder sobrenatural o más alto encima de uno, ¿sí? Si hacemos zoom en el mapa, acá no sé si llegan a apreciar, en el mapa tenemos por los colores, ¿se llega a leer acá más o menos? Sí. Bueno, las religiones que tienen más adeptos en el mundo. Dentro del cristianismo tenemos el catolicismo, los protestantes, los ortodoxos. Después, dentro del islam se fueron desprendiendo a lo largo de los años los budistas, los sunitas, es decir, cada uno tiene creencias distintas, y esto es clave porque, por ejemplo, no sé, McDonald's acá en Argentina y en muchos países del mundo se instaló con la carne kosher, o sea, el McDonald's kosher, que la carne se mata con un proceso distinto, y por lo general una pérdida esos McDonald's. En la mayoría de los países el McDonald's kosher va a pérdida, pero es una forma de respetar la cultura, o sea, de interiorizar con el país. Mismo si quiero vender vacas a la India se va a complicar, obviamente, ¿sí? Y tal vez en una religión donde las mujeres no pueden estar mostrando su cuerpo mucho y se va a complicar para vender bikinis en verano. O sea, hay que tenerlo muy en cuenta porque los patrones de consumo van cambiando mucho y son muy influenciados por la religión. ¿No? Si pasamos un poco. Bien, valores y actitudes. Esto es otro de los componentes de la cultura. Hay diferencias claves entre el valor y la actitud. Los valores son las normas y creencias compartidas de un grupo que interiorizamos. O sea, ¿qué tomé de mi papá, de mis abuelos, de mis amigos? Que yo lo hice propio, ¿sí? Y yo creo que es así. Cuando alguien te dice no tenés valores, está medio mal usado el término. Seguramente los valores sean distintos a los tuyos, ¿sí? Entonces,
hay que tener en cuenta, por ejemplo, si yo estoy con un empresario que es muy medioambientalista y estamos charlando y le digo, no, pero el medio ambiente después lo vemos, eso la verdad que no me importa, vamos a la guita. Y capaz que le puede chocar, porque tenemos valores distintos. Entonces hay que conocer los valores de cada cultura y, si se puede, de cada persona en general. Después las actitudes, ¿sí? Cuando uno te dice tenés mala actitud, a veces no entendemos qué significa. La actitud es una predisposición o un impulso. O sea, yo siempre tengo una actitud. Y yo le puedo decir a Juan Manuel, hola, y me va a decir, ¿qué hace? O le puedo decir, hola, ¿cómo estás? O sea, él tiene una actitud distinta, ¿sí?, a un mismo estímulo. Todos tenemos actitudes a X productos, a X formas de saludar. Es la forma en la que reaccionamos, ¿sí? Y eso genera un comportamiento. O sea, la actitud siempre termina generando un comportamiento. Hay que trabajar siempre las actitudes y estudiando en cada cultura cómo varían a determinados productos, ¿sí? Porque algunas cosas pueden sonar ofensivas en algunas culturas. Vamos a seguir un poco. Bien, modales y costumbres. Esto, bueno, es bastante redundante, pero hay que tener en cuenta que la forma de saludar, si primero me siento, si le doy un beso, si le doy la mano, si le doy un abrazo, le doy un regalo, no le doy un regalo, va a pensar que lo estoy comiendo, si le doy un regalo, o sea, todas estas costumbres que para uno, si solo se queda en su cultura y no es adaptable a las culturas externas, puede generar fallas, que el negocio no se dé y cometer errores de los cuales no se vuelven, porque no estás respetando lo que es el otro. Después los elementos materiales y la estética, esto los englobamos todos juntos. O sea, ¿qué es la estética? Y es bastante variable de un país a otro, de una cultura a otra. Tal vez acá ves a alguien vestido de una forma, que en otro país si se viste así es un mamarracho, ¿sí? Y viene uno que decís, esto está re de moda y en otro país no se usa. O sea, el concepto de estética, no sé qué tan largo tiene el pelo una mujer, si se maquilla, no se maquilla, qué usamos los hombres, ¿viste? Varía mucho de un país a otro. Y es muy importante a la hora de ver qué productos puedo colocar y cómo me voy a comunicar. O sea, en la publicidad, ¿cómo va a estar el tipo? ¿Va a estar en boxer? ¿Va a ser un esquimal que va a estar vestido con una camperita? Eso varía mucho según la cultura. No tenemos que pensar que la estética nuestra es la de todo el mundo. Aunque a veces es valorado, ciertas imágenes de la moda, para algunos bienes son valoradas que sean distintos porque lo ven como algo externo. Y eso tiene que ver más con la aceptación de lo que es los productos internacionales. O sea, cómo le mejora el posicionamiento que el producto sea de otro lado. Entonces ahí sí lo puedo llegar a comunicar distinto. Si no, tengo que tratar de adaptarme a lo que es la cultura. Y los elementos materiales, bueno, fue más o menos lo que habíamos hablado antes. O sea, ¿qué nos representa a nosotros? ¿Qué herramientas usamos? ¿Qué fuimos construyendo y por qué? Una iglesia, una silla, capaz que un budista no tiene una silla. Dentro de lo que es el materialismo, por ejemplo, si te toca negociar con un multimillonario que está incursionando en el budismo, por ejemplo, no se me ocurre, tal vez no como religión, pero sino como método de vida. Ahora está muy de moda eso de incorporar el budismo como método de vida, donde los bienes materiales son la causa del dolor, ¿viste? Y hasta que no alcances el nirvana vas a volver a renacer, etcétera, etcétera. Y tal vez que no le cae bien que le vayas con un reloj, con el mejor traje y con unos mejores zapatos. Seguramente, no sé, le puedes regalar un bonsai y le cae 10 veces mejor, ¿viste? Caes con un bonsai, una cosa así, y eso va a hacer que te lo compres, digamos. Vamos a pasar un poco. Bueno, la educación. No, volvamos. Bueno, como había dicho antes, la cultura se aprende, se desarrolla y se comparte. Dentro de lo que es la educación tenemos la oficial y la no oficial. O sea, la oficial es el colegio, la facultad. La no oficial es donde más se aprende, que es la familia, los amigos, ¿sí? No es donde más se aprende, aprendemos cosas distintas. Pero bueno, a la hora, por ejemplo, de como dijo Juan Carlos, de llevar mi empresa a otro lugar, yo tengo que ver, si quiero conseguir fuerza laboral, qué nivel de educación tienen, por ejemplo. O mismo, no sé, si quiero agarrar y vender en un pueblo de África donde no saben leer un programa de gestión de ventas y se me va a complicar. O sea, primero tengo que ver más o menos qué nivel de educación tiene la gente, tanto como para tomar trabajadores como para ofrecer un producto. Grupos sociales. Bueno, los grupos sociales es otro elemento de la cultura, ¿sí? Se distinguen dos grupos. Está lo que se llama grupo de referencia y grupo de pertenencia. Un grupo de pertenencia sencillamente es eso, es un grupo al cual yo pertenezco. Tal vez no me siento identificado, puede que sí, en ese caso es un grupo de referencia, pero es un grupo al que pertenezco. El grupo de referencia es un grupo al que yo no solo pertenezco, sino que adopté las costumbres, las actitudes, los hábitos que tiene. Y puede ser que pertenezca o no, o sea, puede ser que yo quiera parecerme a tal grupo, entonces empiezo a vestirme como ellos, a hablar como ellos,
a consumir los mismos bienes. Entonces el grupo de referencia hay que tenerlo muy en cuenta porque influye mucho en lo que son los patrones de consumo de la gente. Sí, seguimos. Bueno, ahora vamos con la ventaja de la flexibilidad cultural, que bueno, vamos a explicar. La flexibilidad cultural es adaptarse a la cultura de otro país. O sea, yo voy a insertarme en tal país, yo como empresa o mi producto, y me tengo que adaptar a lo que es la cultura, hacer un análisis previo. Dentro de las fuentes del conocimiento cultural tenemos la información objetiva y de hechos, o sea, lo que yo puedo leer en un libro, lo que me pueden contar, y la información de experiencia, que es decir, bueno, voy a ese país, viví. Obviamente nada le va a ganar nunca la información de experiencia, o sea, vos nunca vas a conocer una cultura como si vas a ese país y te instalás un mes, dos, por más que te cuenten, por más que leas libros, por más que estudies el idioma. Si vos vas y te instalás y ves todo con tus ojos y lo vivenciás, cómo es que la gente piensa, qué comen, cómo hablan, las costumbres, vas a aprender mucho más de la cultura que en los libros, ¿sí? Por ejemplo, no sé. Bueno, acá estamos con el tema del análisis cultural y el cross-cultural, que esto lo habíamos visto, las dimensiones culturales. O sea, un cross-cultural es cuando yo tomo distintas métricas de la cultura y digo, bueno, a ver, quiero comparar Argentina con Brasil. Y ahí nos ponemos con el tema de las dimensiones culturales, o sea, qué país es más individualista, qué país, por ejemplo, es más colectivista, cuál tiene más orientación a largo plazo, cuál tiene más incertidumbre. Vamos evaluando distintas métricas, ¿sí? Cruzamos las culturas para ver qué tan posible es que pueda vender mis productos o no. Vamos a avanzar a la siguiente. Bueno, la cultura y el marketing. Con esto vamos a terminar la presentación y hay que tenerlo muy en cuenta y llevárselo para pensar. Siempre que me voy a otro lugar, tengo que adoptar la cultura local, como dijo Juan Carlos, creo. O sea, yo no puedo ir y, como bien dijo Juan Carlos, entrar, sacar la plata e irme. La gente no tiene que ver eso. Si yo voy a un país y me voy a insertar, me tengo que insertar en su cultura, tanto desde lo lingüístico, lo verbal, los mismos productos que vendo, ¿sí? Integrarme en la sociedad como empresa, porque las empresas al fin y al cabo son personas, o sea, las empresas están manejadas por personas y los tratos siempre son entre personas. Por eso tenemos que construir relaciones y, si es posible, contratar empleados locales. Primero porque toda empresa que vos te vas a insertar en un país, todo el mundo quiere que contrates empleados locales, o sea, que generes trabajo, ¿no? El mensaje no vas a venir acá a vender tus productos, llevarte la plata y no generar empleo, ¿sí? Y los empleados locales seguramente te sepan transmitir más la cultura de ese país, o sea, en las multinacionales, por lo general, los gerentes, no sé, en el caso de Volkswagen, los gerentes son argentinos. Vienen los alemanes cada tanto y miran cómo está la cosa, pero el gerente es argentino porque ¿quién va a conocer mejor la cultura que un argentino, ¿sí? Y hacerle los cambios que le tenga o pueda hacer al producto para que sea exitoso en el mercado. Y bueno, después tenemos que aprender a diferenciar por región, o sea, dentro de un mismo país hay distintas regiones y zonas que no son iguales, o sea, nosotros no somos iguales a los del interior. Si vos tomás como Latinoamérica, Brasil no es igual a Chile, Chile no es igual a Argentina, o sea, tenemos que agarrar, hacer foco en un lugar y tratar de estudiar lo más que se pueda en las culturas, ¿sí? Y después adoptar los productos y los procesos del nuevo mercado. Es decir, si yo tengo una forma óptima de fabricar, de vender un producto que me viene resultando, y tal vez la tenga que cambiar en otro mercado, porque no voy a ser aceptado, o sea, no puedo ir pretendiendo que se van a hacer las cosas como yo las venía haciendo, cuando la gente piensa y opera distinto. ¿Por qué? Porque el comportamiento no es tan fácil de cambiar. Así que, bueno, con esto concluye la presentación. De parte de NoFront le decimos muchas gracias. Acá están todas las redes sociales para que nos puedan seguir: Pinterest, Facebook, Gmail, Twitter, Instagram y la página web. Así que cualquier cosa, cualquier consulta, estamos siempre a su disposición y espero hayan disfrutado mucho de la presentación.